Chicos, bienvenidos una vez más. Manejo de la vía aérea y bases del tema del día de hoy que di una charla hace algunos días atrás. Empecemos. ¡Yo! Buenas noches una vez más, chicos. El día de hoy vamos a ver actuación inmediata de emergencias respiratorias, protocolos esenciales para operaciones de riesgo. ¿Sí? Em, Vamos a estar enfocándonos en el manejo principalmente de una vía respiratoria, ¿sí? Y el OVASE, ¿sí? Que ya vamos a ver qué significa esta terminología. Bien, me presento para los que aún no me conocen, tal vez otros no me conocen porque he estado dando ciertos webinars de otros temas, ¿no? Mi nombre es Esteban Llerena, yo soy médico general y también tecnólogo en emergencias médicas, ¿no? Soy parte del cuerpo docente de nuestro instituto y tengo otra cierta experiencia en docencia en cuanto a la capacitación en cursos para la comunidad principalmente, como soporte vital básico y el programa Stop the Bleed, que es para control de hemorragias, ¿no? Si tienen alguna duda, alguna consulta que se genere tal vez posterior a la charla, me pueden tranquilamente escribir. Ahí están mis, mi correo institucional y cómo me pueden encontrar en el Teams. Bien, el tema que lo he desarrollado siempre me gusta enseñar de dónde yo me baso, ¿no? Porque muchas de las veces debemos hablar siempre con un fundamento teórico, un fundamento científico. Que mejor que nuestra bibliografía que tenemos a disposición en nuestro instituto, en nuestra biblioteca de nuestro instituto, ¿no? Entonces vamos a estar hablando acerca de un poquito del texto de urgencias y conceptos esenciales y atención prehospitalaria en ambientes laborales, ¿sí? Entonces vamos a estar encaminándonos a este tipo de emergencias, tanto para las diferentes áreas de trabajo, ¿no? Topografía, minería, en algún tipo de empresa, la mayoría de las empresas, ¿no? Entonces, vamos a estar encaminándonos en esa temática. ¿Qué vamos a revisar? Y déjenme, tengo aquí mi lapicito, bueno, a ver si tengo acá. Ya, bien. ¿Qué vamos a estar revisando el día de hoy entonces? Vamos a hacer un poquito de revisión anatómica, ¿no? ¿Por qué me gusta empezar con esto de la revisión anatómica? Porque muchas veces debemos entender cómo funciona nuestro cuerpo, ¿sí? Cuáles son las estructuras anatómicas en las que están implicadas este tipo de emergencias, en este caso respiratorias, ¿no? Algo también que vamos a estar revisando son como el tema principal de nuestra webinar es la obstrucción de las vías respiratorias, tanto en adultos y vamos a estar viendo de forma superficial y breve en niños, ¿sí? Porque también mm, cabe la posibilidad de que puede pasar, ¿no? Que puede estar en un niño, pueda necesitar o requerir la ayuda de un primer respondiente. En este caso, nosotros podemos ser un primer respondiente, ¿no? Entonces podríamos dar atención a los niños también. Vamos a hacer la evaluación previamente y el manejo de una vía respiratoria tanto en adultos, que es principalmente donde vamos a enfocarnos más, vamos a hacerle más énfasis y en niños también de forma breve. Y ciertos casos especiales también vamos a estar revisando. Bien, entonces al tener aquí varios estudiantes que son de otras carreras, pues sí me gusta eh, cubrir todo el tema, ¿no? Si hablamos de emergencias respiratorias, quiero que ustedes me entiendan cómo funciona nuestra vía respiratoria, ¿no? Principalmente de forma anatómica. Bien, nosotros en nuestro cuerpo, la vía respiratoria se inicia tanto en la cavidad nasal como en la cavidad bucal, en la boca, ¿sí? Entonces tenemos estas dos vías, a través de la cavidad nasal y la cavidad bucal que se van a unir en una estructura anatómica que la conocemos como la faringe, ¿no? Que es coloquialmente o popularmente la garganta, ¿no? Posterior y justamente aquí en la garganta tenemos otra estructura que ya forma parte de la vía respiratoria, ¿no? Que es la laringe. ¿Por qué digo que forma parte ahora sí de la vía respiratoria? Porque la faringe está previamente hacia
una estructura anatómica que va a dividir tanto para la vía, un camino para la vía respiratoria y un camino para la vía digestiva, ¿sí? Porque cuando nosotros tragamos el alimento, en la dieta, hay un camino que va hacia la vía digestiva y otro que puede ir a la vía respiratoria, ¿no? Pero nuestro cuerpo es tan sabio y tan perfecto, ¿no? Que cuando nosotros tragamos, la vía respiratoria se bloquea. Y justamente es en esta parte de la laringe donde sucede ese bloqueo, ¿sí? Porque si no, toda la comida se fuera a la vía respiratoria y nos podríamos ahogar, ¿sí? O atragantar o tener una tos incontrolable, ¿no? Bien, entonces vámonos por el camino de la vía respiratoria, ¿no? Posterior a la laringe tenemos una estructura, ¿sí? Que tiene esta A forma la laringe tenemos. que, perdón, tenemos una estructura conocida como la tráquea. Esta tráquea ya es una estructura no tan elástica, no tan suave como las previas que habíamos visto, ¿no? La laringe, la cavidad nasal, la boca, ¿sí? La tráquea es un poquito más fibrosa, como se le conoce en, en la anatomía, ¿no? Porque es más dura, es un poquito más cartilaginosa, ¿no? Es como el cartílago, ¿sí? Y tiene esta forma, no porque sí, sino por una razón anatómica que le funciona para el paso de grandes cantidades de volumen de aire, ¿sí? Entonces debe estar y permanecer la mayoría del tiempo permeable, ¿no? Para que pueda transcurrir el aire a través de la tráquea y llegar a los pulmones. Aquí en la tráquea nos vamos a detener un ratito más porque la mayoría de los cuerpos extraños, que pueden ser comida, que puede ser en los niños algún juguete o algún objeto, ¿sí? Con el que generalmente saben jugar, se van a quedar en esta estructura, ¿sí? En la tráquea. ¿Sí? Y posterior a la tráquea tenemos una bifurcación, es decir, esta estructura, este tubo cartilaginoso se divide en dos tubos principales, que son el, el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo, ¿no? Entonces, y a partir de estas estructuras ya vienen unas, los pulmones, ¿sí? Los bronquiolos primarios, los secundarios y finalmente los alvéolos, que es donde se intercambia el oxígeno, ¿sí? A nuestra sangre y nos devuelve dióxido de carbono que lo sacamos hacia el exterior, hacia la atmósfera. ¿Sí? Entonces nos vamos a quedar principalmente en esta estructura que es la tráquea y los bronquios. ¿Sí? Entonces tenemos el bronquio derecho y bronquio izquierdo. ¿Qué características vamos a tener en el bronquio derecho y en el bronquio izquierdo? ¿Sí? El bronquio derecho es mucho más corto, más ancho y más vertical. ¿Sí? Es de una dirección rectilínea, un eje rectilíneo, ¿no? A diferencia del bronquio izquierdo, es más estrecho, más largo, es horizontalizado y tiene una forma de S. ¿Por qué les comento estas diferencias? Porque ustedes, ¿qué creen que un cuerpo extraño, a dónde va a preferir irse? ¿Hacia el bronquio derecho o hacia el bronquio izquierdo? Con dependencia de estas características. ¿Qué me dice? Un cuerpo extraño, ¿a dónde creen que pueden quedarse atrapados? ¿En el derecho o en el izquierdo? ¿Qué En me el dicen, derecho. chicos? Muy bien. Sí, por ahí me dijeron el Repetirle porque derecho. no puede entrar. Muy bien. Bueno, no escuché un poquito entrecortado, pero la Dice la primera persona cuchara me para dijo, costado, cebollas con... bien. Entonces, como me comentaron, por ahí alguien me comentó, ahorita no les puedo ver quién me dijo específicamente, pero en el bronquio derecho, ¿sí? Porque al ser más rectilíneo, si ven aquí en la imagen del número uno, está señalando el bronquio derecho, es mucho más rectilíneo, más corto y por lo tanto el cuerpo extraño eh, Quiero... va a Es viejito. favorecerse No, no, este en chico. quedarse enclavado en el bronquio derecho. Chicos, si alguien tiene el micrófono, se lo pueden Pues otro apagar, chico. porfa, que estoy escuchando ahí unas vocecitas. Bien, entonces un cuerpo extraño va a preferir quedarse en el bronquio derecho, ¿no? Por todas estas características, ¿no? Y que se quede aquí un cuerpo extraño es muy complicado para una persona. Pero lo que tratamos de evitar en las
en la valoración de un paciente es que ese cuerpo se siga enclavando mucho más hacia el bronquio derecho y quede principalmente en la tráquea para, con maniobras que vamos a ver más adelante, podamos extraer ese cuerpo extraño. Bien, vamos a ver entonces el OVACE, que es, como les había mencionado, en la obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño, principalmente en adultos. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos tal vez algún trabajador, alguna persona que estaba ahí sirviéndose sus alimentos y vemos que el adulto principalmente puede pasar por la dieta, ¿no? Que puede haber un cuerpo extraño. Entonces, aquí vamos a, primeramente, en primer lugar, perdón, el primer respondiente va a identificar siempre, si es que estamos en presencia de una persona que está sufriendo un atragantamiento, ¿no? ¿Y cuál es la señal universal que nos va a decir a nosotros que una persona está en un ovace? Porque se lleva las manos hacia el cuello, ¿no? Entonces este es un instinto del humano de quererse sacar de ese cuerpo extraño que está obstruyendo la vía respiratoria, ¿no? Entonces, esta señal universal es importante identificarla, ¿no? Y preguntar a la persona, y ustedes me van a decir, ¿cómo le voy a preguntar si se está atragantando? O sea, es un poco tonto, ¿verdad? Pero a pesar de que suene tonto, no lo es, porque nosotros a través de una simple pregunta vamos a saber si es que estamos frente a una obstrucción de la vía respiratoria de forma incompleta o completa, o parcial y total, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta si estoy frente a un base parcial o total? Si es que la persona me responde con algún tipo de sonido que tal vez no sea muy comprensible o tal vez sí logra vocalizar ciertas palabras, estamos frente a una o base incompleto, ¿sí? Y si es que la persona, por otro lado, si la persona no puede hacer ningún tipo de sonido, no puede enviar ningún tipo de vocalizar alguna palabra o alguna frase, estamos frente a un o base total, ¿sí? Bien, entonces reconocemos con la señal internacional, hacemos la pregunta, claramente tenemos que presentarnos, ¿no? Hola, soy Esteban, sé de primeros auxilios, te estás ahogando o estás bien? Y a partir de la respuesta de la persona, de la víctima, vamos a determinar si estamos frente a una parcial o una total. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer en frente a cada una de estas presentaciones de lo base? Si estamos frente a una parcial o una incompleta, habíamos mencionado que el paciente sí puede hablar, el paciente puede vocalizar ciertas frases, palabras, entonces le vamos a animar al paciente a que pueda toser, ¿sí? El mecanismo de la tos, ¿sí? Va a hacer que aumentemos la presión intratorácica, ¿sí? Simulando el mecanismo de la tos para que este cuerpo extraño pueda salir a sí mismo, ¿no? Aparte de animar al paciente, a la persona que pueda toser, vamos a inclinarle, ¿sí? El tronco del paciente hacia adelante y vamos a hacer palmadas fuertes y firmes entre las escápulas del paciente, es decir, en la mitad de la espalda. De esta manera nosotros estamos también favoreciendo a la salida del cuerpo extraño. Aquí vamos a revalorar si es que el paciente pudo sacar o no el cuerpo extraño, ¿sí? Si no, pueda que esta parcial o este base incompleto pueda evolucionar a un base total o completo. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Aquí lo que vamos a hacer es la maniobra de desatragantamiento, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esta maniobra? En primer lugar, para conocer la maniobra de desatragantamiento, y tal vez ustedes en algún momento habrán escuchado de esta maniobra, como la maniobra de Heimlich, ¿sí? Hoy por hoy ya no se utiliza ese epónimo, ¿sí? Ese nombre particular de Heimlich. ¿Por qué? Pues les cuento, es una pequeña historia más que nada de la familia del señor Heimlich, que ha decidido que ya no quieren que utilicen su nombre para hacer referencia a esta maniobra. Entonces, hoy por hoy ya no se está utilizando en bibliografía actual, en textos, artículos, ya no van a escuchar o ver ese nombre, ¿no? Sin embargo, ya por muchos años hemos utilizado ese nombre, entonces difícilmente vamos a poder sacar ese nombre, pero
respetando la voluntad de la familia del señor Heimlich, vamos a decir que es la maniobra de desatragantamiento, ¿no? Entonces, ¿cuál es la posición? Vamos a colocarnos en primer lugar por detrás del paciente, previo a el reconocimiento, una presentación rápida de nosotros y la pregunta, ¿no? Para determinar si es parcial o total. ¿Por qué? Porque no podemos irnos de buenas a primeras por detrás del paciente y querer hacerle la maniobra de desatragantamiento, ¿sí? Porque el paciente se va a asustar, nos va a saber quién está atrás eh, abrazándole ahí por último y sin saber quién es, ¿no? Entonces, una presentación rápida, preguntarle qué le pasa y si no hay respuesta, maniobra de desatragantamiento. Nos colocamos detrás de la persona y aquí vemos la posición de los puños, ¿no? Entonces, la mano dominante, ¿sí? Si yo soy diestro, voy a hacer con la derecha, voy a colocarlo en puño, ¿sí? Hay ciertas variantes, ¿no? Que podemos encontrar en los textos, en las bibliografías, ¿no? Pero la que más he visto que es más frecuente en las bibliografías es con el puño, el pulgar por dentro y cerramos nuestros dedos para formar el puño. De esta manera, nuestro pulgar, el huesito del pulgar, va a formar como una prominencia. Esta prominencia va a ingresar en la referencia anatómica que ya les voy a mencionar y con la otra mano vamos a abrazar a la previa que ya colocamos, a la primera que colocamos, y vamos a hacer un movimiento de J invertida, es decir, para atrás y hacia arriba, ¿sí? De esta manera, nosotros estamos simulando el mecanismo de la tos, ¿sí? ¿Y cuál es el mecanismo de la tos? Pues aumentar la presión del abdomen, ¿sí? Y por ende, si aumentamos la del abdomen, también vamos a aumentar la presión intratorácica, es decir, por dentro del tórax. Y esto va a favorecer que el cuerpo extraño salga de la vía respiratoria, ¿sí? Mm. Este movimiento tiene que ser rápido y fuerte, ¿sí? Recuerden que es una emergencia médica, una emergencia respiratoria. El paciente puede fallecer por un ovase, por un cuerpo extraño en la vía respiratoria, ¿no? Entonces, evitemos que una obstrucción de un cuerpo extraño, evitemos que se desarrolle una parada respiratoria y una parada respiratoria, evitemos que se evolucione una parada cardiorrespiratoria, que eso sí ya es un poquito más y vamos a ver también cómo actuar a partir de el cuerpo extraño, ¿no? Entonces, me coloco atrás, la posición en la posición como referencia anatómica. Aquí tenemos nuestro pecho, ¿no? Ustedes pueden tocarse su pecho y en el pecho van a encontrar en la línea media del cuerpo un huesito que se llama esternón. Al final de este esternón tenemos la popular boca del estómago, ¿no? Que es básicamente como lo llamamos la mayoría de veces, ¿no? La boca del estómago. Esa es nuestra primera referencia anatómica. La segunda es del ombligo. El ombligo, entre el ombligo y la coloquial boca del estómago, vamos a colocarnos en la mitad de estas dos estructuras anatómicas y vamos a colocar nuestros dos puños, el cerrado y la otra abrazando. Y ahí sí, haciendo el movimiento de rápido y fuerte de la J invertida, ¿no? Bien. Chicos, ¿alguna pregunta en cuanto a la posición, el mecanismo de acción de una maniobra de desatragantamiento? Bien. Otra de las parte importante de la posición para la maniobra de desatragantamiento es el apoyo que va a tener el primer respondiente, ¿no? Entonces vamos a colocar nuestra pierna, ¿sí? Por medio de las dos piernas del paciente como pierna de apoyo, ¿sí? Porque muchas veces la maniobra de desatragantamiento puede volverse ineficaz, ¿sí? Y el paciente se puede desmayar. ¿Y sobre quién creen que va a caer ese paciente desmayado? Sobre el primer respondiente, sobre nosotros, si es que nosotros estamos haciendo la maniobra de desatragantamiento. Entonces, al tener un pie de apoyo, nosotros podemos estabilizarnos y maniobrar de mejor manera el peso del paciente en caso de que se desmaye, ¿no? Entonces, ya vamos a ver acá un video. Y miren, aquí estamos haciendo la maniobra de desatragantamiento, ¿sí? Vemos cómo
el primer respondiente está haciendo la maniobra de desatragantamiento que no es eficaz y el paciente se desmaya. Entonces, con el pie de apoyo podemos hacer lo que estamos viendo ahorita. Es de forma firme y sutil para no causar ningún daño adicional al paciente, colocarlo sobre una posición en boca arriba, ¿sí? O de cúbito supino, que también se lo llama así, y sobre una superficie firme, ¿sí? En este caso, el piso de baldosa es una superficie bastante firme para hacer una maniobra de RCP, ¿no? Porque el paciente vamos a evaluarlo, ¿sí? Siempre vamos a evaluar. Ya evaluamos al inicio, preguntando al paciente si estaba atragantando, y ahora tenemos que hacer una reevaluación. ¿Por qué? Porque ya es una situación diferente a la inicial que tuvimos con el paciente. Al inicio el paciente estaba consciente, estaba ahí pidiendo ayuda. Ahora tenemos un paciente flácido, un paciente que está desmayado, un paciente que ya no respira por completo. Entonces ya debemos cambiar nuestro algoritmo, ¿sí? Y a partir de este momento es una parada respiratoria, porque sabemos que no hay oxígeno en el cerebro y por eso el paciente se desmaya, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Cambiamos la posición, la inicial que hablamos hace un momento, y vamos a optar por esta que estamos viendo en este momento. Nos cambiamos hacia de forma lateral hacia el paciente y, como vemos aquí en este video, vamos a activar el servicio de emergencias médicas, porque ya es una entidad, una patología que se sale de las manos del primer respondiente, ¿no? Y debe tener una valoración más detenida. Pero aquí no termina la actuación del primer respondiente, ¿no? Activamos el servicio de emergencias médicas, pedimos una ambulancia y como nosotros, y ya les voy a indicar más adelante, sabemos que lo que les comenté, una parada respiratoria puede terminar en una parada cardiorrespiratoria. Entonces, al llamar al sistema de emergencias médicas, pedimos una ambulancia y un desfibrilador. Ya vamos a ver qué es esto del desfibrilador, ¿no? Que incluso en muchas de las empresas ya tenemos un desfibrilador. De hecho, ya forma parte del de los protocolos que debe tener una empresa, ¿no? Entonces ya vamos a ver dónde podemos encontrar en una empresa en este desfibrilador, ¿sí? Y a partir de aquí vamos a hacer la valoración, ¿sí? Si estamos en la peor situación que podemos encontrar en un paciente con un cuerpo extraño en vía respiratoria es que tenga una parada cardiorrespiratoria, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Como les mencioné previamente, si tiene, en primer lugar va a desarrollar una parada respiratoria. Entonces, para esto nosotros vamos a hacer maniobras de respiraciones de rescate. ¿Sí? Lo podemos hacer de forma manual o con dispositivos de barrera, que ya vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué hacemos en primer lugar? Si vimos que la causa del desmayo, de la parada respiratoria del paciente es que no estaba ventilando por el cuerpo extraño, lo primero que vamos a hacer es abrir la vía respiratoria. ¿Por qué? Para ver si es que el cuerpo extraño tal vez ya está un poco más accesible al primer respondiente para ver si es que se puede extraer o no. Ya vamos a hablar de eso porque hay un poquito de debate en ver si sacamos o no un cuerpo extraño. Y posteriormente, abriendo la vía respiratoria, vamos a dar las ventilaciones de rescate. ¿Cómo vamos a dar esas ventilaciones de rescate? Bueno, antes de esto, mencionarles los dispositivos de barrera, que ya muchos equipos de primeros auxilios en empresas ya tienen su maletín de asalto en el que ya incluyen una mascarilla de unidireccional, que es la que estamos viendo aquí en la pantalla, en la imagen, ¿no? ¿Por qué unidireccional? Porque esta mascarilla funciona solo para que el aire que el primer respondiente está enviándole al paciente a través de la mascarilla no se regrese, ¿sí? Entonces solo tiene una dirección que va a tomar ese aire del primer respondiente que lo envía hacia el paciente. Entonces, de esta manera se ha creado este dispositivo porque no conocemos el antecedente del paciente, entonces no sabemos si es que em,
tiene algún antecedente respiratorio el paciente que le pueda llegar a contagiar, o si el paciente vomita, llega a vomitar o a escupir. Esta válvula unidireccional permite que todos esos fluidos corporales, perdón, no le lleguen al primer respondiente. Bien, entonces, como les comento, ya la mayoría de empresas tiene su maletín de asalto en el que ya tenemos nuestra vía, nuestro dispositivo de barrera. Entonces, ocupamos, como estamos viendo en la imagen, haciendo un sello hermético completo, ¿sí? Colocamos nuestra mascarilla haciendo este sello hermético, es decir, colocando cierta fuerza, aplastando esta mascarilla sobre el rostro del paciente que abarque la nariz y la boca. Y vamos a dar dos ventilaciones de rescate. ¿Qué es una ventilación para mí? Para mí una ventilación es enviar el aire que tengo en mis pulmones. Es decir, no voy a hacer esto y mandarle todo el aire al paciente, ¿no? Sino es el aire que tengo únicamente en mis pulmones en ese momento. Y enviaré ese aire la persona que está en parada respiratoria para evitar que podamos hacerle un trauma en los pulmones a ese paciente, ¿no? Porque si aumentamos de forma brusca la presión, ¿sí? Si mandamos el aire a mucha presión, los pulmones pueden tener un per- alguna, algún problema, algún trauma, ¿sí? Bien, entonces, como les mencioné, tenemos las maniobras, los dispositivos de barrera, ¿no? Sin embargo, pueda que se presente el caso de que no tenemos la maniobra de el dispositivo de barrera, perdón, y debemos simplemente abrir la vía respiratoria. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Una de las formas de las que estamos viendo en esta imagen, que se llama tracción mandibular. Esto en caso de que haya traumatismo, es decir, un paciente, una persona, un trabajador estaba en su empresa haciendo actividades a grandes alturas y tuvo un pequeño incidente, se cayó a una doble de altura y eso ya se considera como un traumatismo, ¿no? Porque no sabemos qué lesiones pueda causarle esa caída. Entonces, hacemos esta maniobra de tracción de la mandíbula, es decir, el ángulo, el ángulo de nuestra mandíbula, nosotros la vamos a protruir, es decir, vamos a extenderla, sacarla. De esta manera, como me ven ahorita a mí, ¿sí? Es sacarlos, como están viendo también en la imagen, es sacarle eh, la mandíbula para de esta manera evitar que la lengua también sea una obstrucción para la vía respiratoria, ¿no? Y también tenemos la maniobra de que no sirve para los pacientes que no tengan algún tipo de trauma, que simplemente es hacer la cabeza hacia atrás, ¿no? Cabeza atrás, mentón arriba. O la posición de olfateo, ¿sí? Cuando nosotros olfateamos algo, es una posición neutra en la que la lengua tampoco va a obstruir la vía respiratoria. Bien, entonces si tenemos nuestra mascarilla que estamos en algún ambiente laboral, vamos a tener nuestra mascarilla a disposición, ¿no? Entonces vamos a ocuparla como ya hemos mencionado, haciendo el sello hermético y utilizando esta posición, ¿no? Colocar la presión justo en el puente de la nariz, ¿sí? Porque aquí ya no es una parte cartilaginosa, sino ya es hueso y va a funcionar de un punto de anclaje bastante bueno para presionar la mascarilla sobre el paciente. Y el mentón, que también es una estructura ósea que le va a permitir a la mascarilla formar ese sello hermético. Bien, ¿cuántas ventilaciones si el paciente está únicamente en parada respiratoria? ¿Sí? Vamos a hacer una ventilación cada 6 segundos. ¿Sí? De esta manera, nosotros vamos a tratar de simular la frecuencia respiratoria normal de una persona, ¿no? Entonces, una ventilación
cada 5 a 6 segundos y vamos a seguir revalorando al paciente. Ahora bien, eso en cuanto a una parada respiratoria. Cuando estamos en cuando esa parada respiratoria ha evolucionado a una parada cardiorrespiratoria, debemos hacer ya otros elementos que los voy a mostrar en este video mucho más eh, explicativo, ¿no? Aquí vamos a hacer ya las compresiones torácicas porque dijimos que es una parada cardiorrespiratoria, ¿no? Entonces el corazón deja de latir porque no tuvo una ventilación adecuada por el cuerpo extraño que tuvimos inicialmente. Entonces el paciente por un atragantamiento se desmaya, evoluciona una parada respiratoria, damos ventilaciones de rescate. Si no son efectivas esas ventilaciones de rescate, va a desarrollar una parada cardiorrespiratoria, ¿no? Entonces aquí ya debemos hacer las maniobras de RCP, ¿sí? Perdón, chicos, es que tengo aquí personas que están ingresando. Me aparece justo aquí para admitirles. Ya. Entonces, aquí les voy a poner este video, ¿sí? Porque no voy a salir un ratito de aquí, porque no me permite colocarlo en la... Ya, ¿se están viendo el video, chicos, aquí? Sí, ingeniero. Sí, sí. Bien. Entonces, aquí les voy a colocar el algoritmo, ¿sí? El manejo de una parada cardiorrespiratoria. Esto por producto de un cuerpo extraño en la vía respiratoria, ¿no? Entonces, no vamos a andar mucho en este tema porque es una charla un poquito más extensa, ¿no? Pero quiero que sepan cómo funciona el peor de los casos de un atragantamiento por un cuerpo extraño en la vía respiratoria. Creo que me estoy compartiendo el Zoom. Ahí está. Entonces, ahorita, en primer lugar, tuvimos un paciente con un cuerpo extraño, se desmayó, se desplomó el paciente. En primera instancia hicimos la valoración, tenía pulso, pero no respiraba por el cuerpo extraño. Dimos las ventilaciones de rescate, una cada 5 o 6 segundos. No fueron efectivas, volvimos a revalorar y vimos que no tiene ni pulso ni respiración. Entonces cambia nuestro algoritmo inicial por el de la reanimación cardiopulmonar. Entonces, ese es el contexto de este caso, ¿no? Inició como un atragantamiento y terminó en una parada cardiorrespiratoria. ¿Qué vamos a hacer? Ahorita vamos a ver el ejemplo y luego discutimos. Necesitamos más ayuda. Pide apoyo y trae el desfibrilador. Aquí estamos tomando el pulso. No tiene pulso. No tiene respira. pulso, tampoco respira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Aquí 10, estamos haciendo 11, ya las 12, compresiones 13, porque 14, 15, en un 16, inicio el 17, corazón 18, estaba 19, latiendo, 20, pero 21, después 22, 23, 24, desarrolló 25, una parada 26, 27, cardiorrespiratoria. 28, 29, 30. Aquí es importante las ventilaciones de rescate, que voy a detener un ratito. Ya. Entonces, si vieron esa parte, y las ventilaciones de rescate aquí van a ser lo primordial, porque si dijimos que en el caso que estamos viendo en nuestro trabajador que tuvo un cuerpo extraño en la vía respiratoria, entonces nosotros, el primer respondiente, va a saber que la causa fue porque no estaba teniendo una respiración ni ventilación adecuada. Entonces la causa aquí es respiratoria. Entonces vamos a dar las ventilaciones de rescate, ¿no? Que si bien es cierto, tiene un cuerpo extraño aún en la vía respiratoria, pero no está por completo obstruida la vía respiratoria, ¿no? O sea, pasa cierta cantidad de aire, muy mínima, pero pasa. No la suficiente para tener al paciente despierto, ¿sí? Por eso está inconsciente, pero llega a pasar cierta cantidad muy reducida de aire y oxígeno, ¿no? Entonces, por eso hacemos todavía las maniobras de las ventilaciones de rescate, ¿no? Entonces,
Miren aquí cómo hace las ventilaciones con la mascarilla unidireccional, que créanme que ya en todo maletín de asalto por lo menos deberíamos tener uno. Y si no lo tenemos, sugerir, sugerir que debamos tener una mascarilla unidireccional en nuestro maletín de asalto, en nuestro botiquín de primeros auxilios de nuestra empresa, en nuestro lugar de trabajo, ¿sí? Porque esto le ayuda mucho al manejo de una vía respiratoria. Entonces, el sello hermético, dijimos que abarque la nariz y la boca del paciente y vamos a dar ventilaciones, dos ventilaciones de rescate en el caso de parada cardiorrespiratoria, ¿sí? Porque en la parada respiratoria era únicamente ventilaciones de rescate, una cada 6 segundos, cada 5 a 6 segundos. Entonces, aquí damos las ventilaciones, ¿sí? Y miren lo que está viendo aquí el primer respondiente. Está viendo el pecho del paciente, porque de esta manera nosotros comprobamos si es que ese poco aire que está ingresando a los pulmones, eh, que está ingresando a la vía respiratoria, va a llegar a los pulmones, ¿sí? Bien, entonces vemos cómo se expande el tórax y continuamos con la 1, secuencia. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Esto 12, recuerden 13, porque la 14, parada 15, respiratoria 16, evolucionó a 17, una parada 18, 19, 20, cardiorrespiratoria. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Y volvemos a dar nuestras ventilaciones, porque el ciclo es 30 compresiones, 2 respiraciones. Bien, aquí ha llegado el desfibrilador, que esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Chicos, preguntas, alguna duda. Yo sé que esta parte es un poquito más compleja, porque si bien es cierto, un paciente es dinámico, una víctima es dinámica, empieza con una cosa y puede desarrollar otra. Arquímedes, ¿alguna pregunta? Veo que tienes la manito alzada. Saludos, Doc, buenas noches. Disculpe, mucho soy de la área de minería. Muchas de las Ujú, veces los obreros nos contaminamos porque nos encontremos dentro de mina con el gas, el humo de ujú, de la guía. ujú. Cómo podríamos dar los primeros subsidios? Ya, muy bien, eso es importante. Em, claro, al estar expuesto sobre trabajos de minería, a cierto tipo de factores de riesgo que está expuesto los trabajadores, uno de esos son los gases tóxicos que podemos llegar a encontrar en ese tipo de áreas, ¿no? ¿Cuál es la causa de una intoxicación respiratoria? ¿Sí? Puede ser cualquier tipo de sustancia o gas o elemento que sea volátil, ¿no? Y que pueda afectar las vías respiratorias de un paciente. Entonces, al ser ese la causa principal, tenemos que, en primer lugar, reducir ese contacto con ese tóxico, ese gas, y sacar al paciente del área donde se haya producido esa, esa, esa intoxicación. Chicos, creo que hay alguien con el micrófono encendido, si lo pueden apagar, porfa. Se escucha una voz por detrás. Déjenme ver si es que... Ya, ahora sí. Bien, entonces, claro, Porque el paso inicial, ¿sí? El manejo inicial en ese caso de un área de minería sería sacar al paciente, ¿sí? Hay técnicas y hay formas de el traslado del paciente en emergencia, ¿sí? Puede ser simplemente coger al paciente en ese momento y sacarlo del lugar, ¿sí? Luego, volvemos a lo que hemos mencionado. Una vez que hemos sacado al paciente de la exposición a este gas, a este elemento volátil que afecta a las vías respiratorias, debemos dar las ventilaciones de rescate. Misma forma que hemos mencionado, si tenemos disposición un dispositivo de barrera, dar con el dispositivo de barrera. Como lo habíamos mencionado, hacer el sello hermético que abarque nariz y boca y dar ventilación, una ventilación cada 6 segundos. ¿Qué pasa si no tengo? Porque estoy en un área minera, ¿no? Lo que podemos hacer es eh, maniobras básicas de respiración de rescate, que es boca a boca. Ahora bien,
Esto sí está en consideración del primer respondiente, que ya a partir de la pandemia se ha dado mucho más énfasis en esto de la bioseguridad, ¿no? Entonces, dar boca a boca está, ya no es recomendado por saber los antecedentes del paciente y demás, ¿no? Entonces, maniobras básicas, si no tenemos a disposición dispositivos de barrera o la ventilación boca a boca, ¿no? Claramente, si estamos en un ambiente laboral, en una minería, debemos, en primer lugar, como la causa es respiratoria, dar ventilaciones de rescate. ¿Por cuánto tiempo? Por 2 minutos, menciona la bibliografía. Y posterior a esos minutos, revalorar. En esta revaloración, al ser en un ambiente remoto, el ejemplo que me colocaste, deberíamos también activar el servicio de emergencias médicas, porque hemos salido de un área en un área minera. Entonces, debemos activar el servicio de emergencias médicas o activar el equipo de respuesta que debe tener una empresa o un área minera, ¿no? Y traer todos los elementos, botiquín, el dispositivo de barrera que estoy más que seguro que debemos utilizar. Dan, Porque Bien, son, perdón, Doc, que insista. claro, Los pregúntame. momentos son dile al cruciales. abuelito que le caliente nomás, ¿ya? Déjame ver quién está con el micrófono más. Ya, pero sí te escucho, Gracias, muy amable, Doc. Lo que pasa es que los momentos son cruciales, son minutos. claro. Muchos amigos se han muerto, muchos vecinos se han muerto. No, son rápidos los minutos que uno tienen para darse cuenta, para rescatarlos y todavía están moviéndose. Y algunos se han muerto. Yo me imagino que si habrá como ponerles oxígeno o algo, una mascarilla fuerte que ingrese aire. Será. Eso sí depende mucho del área ay, perdón, chicos. Ya, eso depende mucho del área de trabajo que donde esté el trabajador, ¿no? En, en ciertos trabajos tengo entendido que se utiliza incluso un equipo para una ventilación autónoma de los trabajadores, ¿no? Un tanque de oxígeno que, bueno, en la mayoría de minerías no se utiliza un tanque así de oxígeno, ¿no? Entonces, es importante lo que mencionas, son segundos, son minutos los que tenemos para atender a una persona. Y déjenme silenciar, no pasa ese pequeño ruido. Y ahí está. Ya, ya lo encontré. Ya, entonces es importante lo que mencionas. Son minutos, son segundos, de hecho, en los que debemos actuar rápidamente. Sí, la identificación es lo primordial, porque como tú mencionas, si es que el paciente, la víctima, el trabajador no se está moviendo o le alcanzas a ver que se mueve, por último, pues debemos, en primer lugar, una evaluación general. Oye, ¿estás bien? ¿Te encuentras bien? Si no, como vimos en el video, vamos a valorar la respiración, ¿sí? ¿Cómo valoramos eso? De forma inmediata, expansión torácica, ¿sí? Vemos cómo el tórax se expande y se retrae, se expande y se retrae. Ahí sabemos que la función ventilatoria del paciente está bien, pero seguimos en un ambiente que pueda estar todavía el tóxico, el gas o el elemento volátil ahí. Entonces, si vemos que tenemos expansión torácica, sacar al paciente. Si no tenemos eh, expansión torácica, dar el primer manejo que son las ventilaciones de rescate. Maniobras básicas, boca a boca o dispositivo boca, ¿sí? Si es que lo tenemos a la mano. Em, y sí, sacar ya al paciente porque también el primer respondiente sigue expuesto al mismo ambiente que el primer trabajador que tuvo el incidente, ¿no? Entonces debemos salir ambos y alejarnos de el elemento que está produciendo la alteración de la respiración de esta víctima. Entonces, no sé si quedó un poquito más claro, Arquímedes. Sí, Doc, sí. Listo. Muchas gracias. Entonces, vamos a Gracias, seguir. igualmente. Bien, vamos a continuar. Y muy buena la pregunta. Si tienen otra duda, chicos, me siguen preguntando, no hay ningún inconveniente. Bien, esto es lo que les mencionaba la otra maniobra. Se me ha movido un poquito la diapositiva. Ventilación boca a boca.
tenemos que mantener la alineación de la vía respiratoria y esto lo conseguimos con la maniobra de cabeza atrás y mentón arriba, como estamos viendo. Ponemos la mano sobre la frente del paciente y el mentón hacia arriba. De esta manera hacemos que la lengua no sea bueno, no lo diría un cuerpo extraño, pero que forme parte de una obstrucción de la vía respiratoria, ¿no? Entonces la lengua también al estar flácida es un músculo, ¿no? Entonces al estar el paciente desmayado con un síncope, alterada la conciencia, la lengua también se vuelve flácida y forma una obstrucción en la vía respiratoria. Entonces haciendo esta maniobra, hacemos que la lengua deje de ser una obstrucción. Y ahí sí damos las ventilaciones como mencionamos. Una ventilación cada 6 segundos por 2 minutos y revaloramos. ¿Sí? ¿Cuánta cantidad de aire? La que tengo en mis pulmones. ¿Sí? Ventilaciones de rescate. Bien, lo que habíamos visto en el video, esto solo es para mencionarlo, cuando una parada respiratoria ya evoluciona a una cardiorrespiratoria, debemos utilizar este dispositivo, que ustedes tal vez ya lo han visto en sus lugares de trabajo, sus empresas, o si no, en lugares donde hay mucha concurrencia de gente, ¿no? Aeropuertos, centros comerciales, estadios, ¿sí? Ya se encuentra mucho este tipo de dispositivos, que es el desfibrilador externo automático. Este equipo lo que hace es analizar el ritmo cardíaco del paciente. Como dijimos, si el paciente estuvo con una obstrucción de la vía respiratoria o hubo algún tipo de evento, como nos mencionaba el compañero, algún elemento volátil, algún tóxico, algún gas, va a predisponer a una alteración de la conciencia, ¿sí? Por la reducción de oxígeno en nuestro cuerpo, va a desarrollarse una parada respiratoria. Y esa parada respiratoria, vuelvo y repito, se evoluciona a una cardiorrespiratoria. Y este equipo es el que analiza el ritmo cardíaco y envía un choque eléctrico hacia el corazón para reiniciarlo, ¿sí? Y de esta manera que el corazón vuelva a latir de forma normal. Entonces, rápidamente, solo para ver cómo se coloca, ¿sí? Hay, de hecho, hay una charla también del uso del DEA y y de la RCP. Para siempre, American Natural. Es más que un chocolate, es Kinder Bueno. Recordar, estamos haciendo masaje cardíaco y alguien ha tenido que ir a buscar un desfibrilador externo semiautomático. Cuando alguien nos acerca un desfibrilador externo semiautomático, prioriza cuanto antes el que lo utilicemos y sigamos siempre las indicaciones que el aparato nos va a dar. Recordar, encender y escuchar. Aplique los electrodos en el pecho desnudo del paciente. Elegimos los electrodos Enchufe el conector de los electrodos junto apropiados a la luz intermitente. y los ponemos tal y como se muestra en la ilustración. Recordar, Aplique los electrodos. Enchufe el conector. 1 y 2. Recordar. Y enchufamos el conector al aparato y seguimos haciendo masaje cardíaco. ¿De acuerdo? Analizando el ritmo cardíaco. Paramos No toque al paciente. y esperamos a que nos diga el desfibrilador lo que considere. Se recomienda dar una descarga. Se carga el aparato. Manténgase alejado del paciente. Dé una descarga ahora. Vemos Pulse el botón naranja ahora. que está encendido el botón de descarga. Nos aseguramos de que nadie toca a la víctima, todo el mundo fuera, Dé nos una apartamos descarga todos. ahora. Pulse el botón naranja Entonces es ahora. cuando... Se dio una descarga. Y seguimos escuchando. Pausa. Inicie resucitación cardiopulmonar. Y seguimos las indicaciones, seguimos masaje cardíaco. Bien, entonces aquí me voy a detener, no voy a explicarlo detalladamente, ya que si tenemos, hay un
una charla igual que di acerca de esto más, de forma más profunda. Si ustedes desean, pueden escribir y yo les paso el link de esa charla que di más a profundidad, ¿no? Sobre este tema. Pero bien, entonces, uy, ¿dónde me quedé? Ya, justo aquí. Entonces, ya utilizando este aparatito que es el desfibrilador que vimos acá, tal y como lo vimos en el video, podemos resolver la parada cardiorrespiratoria de un paciente. Pero todavía tenemos tal vez el cuerpo extraño o tal vez estamos todavía expuestos a ese gas que nos mencionaba el compañero o a cualquier situación que haya alterado la función respiratoria del paciente. Entonces, eso es importante mencionar cuando el paciente deba ser trasladado a una casa de salud para una valoración o para algún personal prehospitalario o un médico. Se debe mencionar este antecedente, ¿no? Porque si una persona, un paramédico, un personal de atención prehospitalaria ve la escena en la que estamos dando RCP, él piensa que solo fue una causa cardíaca, pero en este caso ha sido por una causa respiratoria, ¿sí? Importante. Esto solo es para mencionarles que si es que no damos las ventilaciones de rescate, únicamente podemos dar las compresiones torácicas, ¿sí? Que eso le sirve de mucho al paciente, ¿no? Incluso a la comunidad se le menciona que es mucho mejor dar solo RCP con las manos, si es que no tienen la capacidad de hacer las ventilaciones de rescate o simplemente no quieren. Entonces, un paciente que ya ha, ha estado expuesto a algún tóxico, algún gas o por un cuerpo extraño, ha tenido una parada respiratoria, evolucionó a una parada cardiorrespiratoria, dimos las compresiones torácicas, dimos las ventilaciones de rescate, utilizamos el desfibrilador externo automático. Entonces, esto es un periodo de tiempo bastante extenso, ¿no? Desde un manejo inicial, desde la causa eh, principal del paciente, ¿no? Entonces, hay indicaciones para suspender todas estas maniobras, ¿no? Una de ellas, y la más clara, es cuando recupera el pulso y recupera la respiración del paciente, ¿no? De forma espontánea. Tal vez ya lo sacamos del paciente de esa área donde estaba ese tóxico y ya ya no está expuesto a ese gas. Entonces ya el paciente funciona de forma adecuada la respiración, la ventilación y recuperó el pulso, ¿no? Entonces una indicación para suspender esas maniobras. Otra es cuando persona u otro personal de salud te releva, ¿no? Entonces tú estabas haciendo las compresiones y las ventilaciones y viene otra persona, entonces tú suspendes las maniobras de RCP. Cuando llega el personal de emergencias, un personal médico, cuando conecto el DEA, esto es una suspensión temporal, ¿no? Hasta que analice el desfibrilador. Y cuando ya haya más de 30 minutos sin respuesta, ¿no? Entonces, mm, uno de los casos particulares es la intoxicación por monóxido de carbono, ¿sí? Esto, bueno, esto se ha visto mucho más en intentos autolíticos, ¿no? Que se meten en un carro, prenden el motor y todo ese gas también puede llegar a afectar al paciente, ¿no? Porque esto es un poquito más específico, pero el monóxido de carbono tiene una afinidad mucho más alta que el oxígeno. Entonces, el monóxido de carbono se une mucho más rápido a las células que transportan el oxígeno. Si en vez del oxígeno está el monóxido de carbono, pero eso no le funciona al cuerpo. Nuestro cuerpo no funciona con monóxido de carbono, sino con oxígeno. Entonces, esto también puede desarrollarse una parada cardiorrespiratoria y todo lo que hemos visto. Entonces, 30 minutos, independientemente de la causa que haya provocado la parada respiratoria, sin una respuesta a la reanimación, pues es una indicación para suspender toda maniobra, ¿no? Porque ese cerebro sin respiración no ha tenido oxígeno y va a tener secuelas bastante importantes, ¿no? Entonces también suena un poco feo esto, pero es valorar la calidad de vida que va a tener una persona, ¿sí? Si estuvo 30 minutos sin una función vital, créanme que esa persona, si es que logra salir, va a tener una secuela bastante importante, ¿no? Entonces,
es un poco difícil, pero valorar esa calidad de vida frente al continuar con las maniobras. Entonces, la bibliografía menciona más de 30 minutos en una reanimación, suspender toda maniobra o el cansancio extenuante del primer respondiente. Entonces, son dos trabajadores y estaban haciendo una actividad sumamente extenuante. Uno estuvo expuesto a un gas tóxico, tuvo una parada respiratoria y luego una parada cardiorrespiratoria. Como los dos estaban cansados y el primer respondiente tuvo que suspender las maniobras porque estaba eh, realmente muy cansado, ¿no? También es una indicación. Bien, esto no es más que el algoritmo de todo lo que hemos mencionado, ¿sí? Eh, Siempre es importante también, y no lo he hecho mucho énfasis en este taller, es confirmar la escena, ¿no? Sin embargo, como estamos en un ambiente laboral, pues se supondría que la escena es segura, pero siempre es importante estar revalorando, porque una escena segura se puede tornar insegura. Y ahí sí, comprobar el estado de conciencia de la persona, activar el servicio de emergencias médicas, tomar el pulso y la respiración, como hemos visto, ¿sí? Para determinar si es únicamente una parada respiratoria o cardiorrespiratoria. Igual, aquí hacemos la continuación del algoritmo, iniciamos la RCP, esperamos que llegue el DEA y, pues como vemos en el video, el DEA determinará. Este fue un pequeño resumen del soporte vital básico y ahora vamos a continuar con el tema de OVAS, ¿no? Entonces, ¿por qué les damos principalmente el OVAS? Porque epidemiológicamente se menciona que es una prevalencia muy, muy elevada, ¿no? A diferencia de otras causas como las tóxicas o las alergias, incluso que vemos que no se ha topado mucho el tema, pero hay ciertas eventos o alergenos a una persona que puede obstruir la vía respiratoria. Por ejemplo, las picaduras de algún tipo de insecto, que las abejas son lo más frecuente. Una persona que sea alérgica a la picadura de cualquier insecto puede desarrollar una entidad patológica que se conoce como angioedema. ¿Qué es esto del angioedema? No es más que una hinchazón, ¿sí? Para que me lo entiendan, de todas las estructuras de nuestra vía respiratoria, ¿sí? Nuestro cuerpo reacciona a esa picadura de ese insecto de forma brusca, ¿no? Entonces, una de las respuestas de nuestro cuerpo es hacer edema, hincharse, ¿sí? Y la vía respiratoria también se hincha y funciona como una obstrucción de la vía respiratoria, ¿sí? Sin embargo, es una causa que es frecuente, sí, pero no tanto como lo base que nos mencionan los datos, ¿no? Bien, entonces habíamos visto la peor situación, que era la parada respiratoria, ¿sí? Y que el paciente no tenga pulso. Eso es el peor escenario, parada cardiorrespiratoria. Pero ¿qué pasa si el paciente está respirando? ¿Sí? No está en parada respiratoria, pero está inconsciente. ¿Y por qué sucede esto? Porque el cerebro no ha tenido una cantidad de oxígeno adecuada para mantenerse funcionando. Porque nuestro cerebro funciona con dos cosas, oxígeno y glucosa, que es energía básicamente, que es azúcar. Entonces, con estos dos elementos, si no tiene oxígeno, el cerebro es muy sensible. Si no tiene por mucho tiempo, eh, perdón, por poco tiempo oxígeno, se puede hacer una alteración de la conciencia. Puedes estar mareado, puedes estar somnoliento, pero si esa privación de oxígeno se mantiene, te puedes desmayar. Y si esa privación de oxígeno sigue, puedes tener la parada respiratoria, ¿no? Independientemente de la causa, ¿sí? Pero, ¿qué vamos a hacer cuando un paciente sí está respirando, pero simplemente se desmayó por la privación de oxígeno? Vamos a colocarlo en una posición de lateral de seguridad, ¿sí? Que es la que estamos viendo aquí. Entonces, un paciente se desmayó, está boca arriba. ¿Por qué no lo dejamos de esta manera? Porque este paciente puede desarrollar, independientemente de la causa o por las maniobras que nosotros hagamos, puede expulsar ciertos fluidos, incluso por las ventilaciones de rescate puede llegar a vomitar una persona, porque el aire que nosotros estamos enviando y por la anatomía que vimos,
habían dos caminos, uno hacia la vía digestiva y otro hacia la vía respiratoria. Entonces, si nosotros enviamos con aire a presión, también el estómago se infla, ¿sí? Y esa hinchazón del estómago, de la vía digestiva, puede provocar el vómito, ¿no? Entonces, si colocamos a la persona de esta forma, boca arriba, puede vomitar y broncoaspirar, es decir, que ese vómito vaya a la vía respiratoria y puede empeorar mucho más la situación, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a colocar a la persona? Estaba en boca arriba, vamos a colocar primero el brazo hacia uno de los costados, por encima del hombro contralateral, es decir, hacia el otro lado. Vamos a hacer una flexión de la rodilla, ¿sí? Es decir, a contraer la rodilla, acercarla hacia la pelvis y vamos a colocarlo de lado, tal y como le dice el nombre, en posición lateral, ¿sí? Porque vamos a lateralizar al paciente y vamos a dejarlo de esta forma. Em, Hay ciertas bibliografías que mencionan que no dejemos el brazo así porque puede llegar a dolerle o afectarle por la posición que no es una posición anatómica. Por otro lado, menciona que la columna cervical debe estar alineada y la posición del brazo de esta manera alinea la columna cervical. Esto en caso de sospecha de un trauma, ¿no? Entonces, si se cayó, tuvo algún incidente, algún golpe muy fuerte, dejar de esta manera para que pueda la columna alinearse y no tenga alguna secuela traumática. Bien, estos son los dispositivos de barrera que habíamos visto, que les estaba mencionando que podemos utilizar y que de la mayoría de empresas o áreas de trabajo ya tenemos a disposición. ¿Por qué? Porque son muy eficientes y no son costosos, ¿sí? Entonces, si no tienen en su lugar de trabajo, pues mencionen que es importante su adquisición, ¿sí? Porque de esta manera protegemos al primer respondiente por normas de bioseguridad y a la víctima, porque es un dispositivo que va a asegurar que la ventilación de rescate lleguen por completo hacia el paciente, ¿no? Entonces aquí tenemos la mascarilla unidireccional, tenemos esta válvula que, como les mencioné, hace que el aire vaya en una sola dirección, por eso su nombre, válvula unidireccional. Tenemos una más sencilla, que es de esta funda, en la que solo tiene, no es una válvula unidireccional, pero sí es un dispositivo que introduce el aire, ¿no? Pero el riesgo de este dispositivo de barrera es que el- los pulmones, al ser elásticos, si nosotros enviamos aire, se expanden, pero como son elásticos, vuelven a su posición fisiológica, su posición normal. Entonces, al hacer este movimiento de regresión, el aire también sale hacia el primer respondiente y por estas situaciones de bioseguridad, pues no se recomienda mucho, pero si lo tenemos a disposición, créanme que es mejor utilizar este dispositivo de barrera. Tenemos unos más sofisticados que ayudan a mantener la vía respiratoria abierta, que son estas cánulas, se conocen como cánula de Guedel, que también lo podemos tener en nuestro botiquín de primeros auxilios o maletín de asalto, porque son muy fáciles de colocar, ¿sí? Entonces lo colocamos como lo vemos en la imagen, ¿sí? Y la función de este dispositivo es que, si se recuerdan, cuando un paciente está inconsciente, la lengua también funciona como obstrucción, ¿sí? Porque es un músculo y se vuelve flácido. Entonces, este dispositivo hace que la lengua no obstruya, ¿no? Entonces, se mantiene permeable la vía respiratoria del paciente. Bien, eso en cuanto a los dispositivos de barrera que sirven para la ventilación del paciente en obstrucción de la vía respiratoria en adultos. ¿Qué pasa con los niños? Pues esto se los menciono de forma muy breve porque en nuestras áreas de trabajo, en nuestras empresas, no hay niños, ¿no? Pero siempre es bueno, como esta charla es dirigida hacia la comunidad, también es bueno que sepamos cómo actuar frente a una posible situación de un atragantamiento de un niño. Mismos elementos en los niños de no mayores de 12 años, de 8 a 12 años, en los que menciona que el manejo es similar, ¿no?
Aquí solo cambian ciertas variaciones por el tamaño y la disposición del niño, ¿no? Pero si es una incompleta, el tronco hacia adelante y vamos a hacer las palmadas firmes y fuertes en la mitad de la espalda. Y si estamos en una completa, hacemos la maniobra de desatragantamiento, pero modificada para la altura del niño. Entonces se mantiene la misma, el mismo manejo. Y bueno, en los lactantes, que también es un poco, no es muy frecuente, ¿no? Pero vale la pena hacerle una revisión, ¿no? El reconocimiento aquí es distinto, no vamos a tener la señal universal del atragantamiento porque es un lactante, ¿sí? Pero sí vamos a tener signos clínicos como que la carita se vuelve azul, los deditos se vuelven azules, eso es un signo de que no hay oxígeno en el cuerpo de ese bebé. Entonces, se traduce como esta coloración azulada, que se conoce como cianosis. ¿Sí? Entonces, el reconocimiento es basarse en la clínica y los signos y síntomas que presenta, los signos que presenta este paciente, ¿no? ¿Y cuál es el manejo en lactantes? Pues básicamente el mismo principio, colocarle al paciente en esta posición, ¿sí? Colocamos al lactante sobre el- la región anterior de nuestro antebrazo, ¿sí? Colocamos el pecho sobre nuestro brazo y vamos a dar las mismas palmadas firmes y fuertes. Esto hay que mencionarle al cuidador o a la mamá que estos golpes no le están afectando al paciente porque es una emergencia médica y queremos que el cuerpo extraño salga de la vía respiratoria, ¿no? Entonces esto hay que advertir que a pesar de que se vea como un tipo de golpe muy fuerte, pues le está ayudando al paciente. De esta manera, con esos golpes vamos a favorecer la salida del cuerpo extraño y lo que vamos a hacer es un giro hacia nuestro otro brazo, ¿sí? Colocar en cambio la espalda del bebito sobre el brazo contralateral y vamos a hacer 5 compresiones torácicas. De esta forma también es el mismo principio, aumentamos la presión del tórax y de esta manera favorecemos la salida del cuerpo extraño. Aquí es importante mencionar que se debe activar en primer lugar perdón, se debe hacer el manejo primero en el recién nacido, ¿no? Porque el bebito sí tiene más, la demanda de oxígeno es mucho más alta que un adulto en el bebito, ¿no? Entonces primero hacemos las maniobras que les menciono y luego activamos el servicio de emergencias médicas. Y si el paciente, el bebito desarrolla la parada respiratoria parada cardiorrespiratoria, pues haremos la RCP, pero es modificada y es un tema un poquito distinto. Bien, ¿qué vamos a ver en casos especiales en cuanto a la obstrucción de vía respiratoria? Sí, hay casos especiales distintos que podemos manejar también, ¿no? Entonces, tal vez, como nos mencionó el compañero, hemos visto que en nuestra área de trabajo por algún gas, algún tóxico, solo vemos que el paciente ya está inconsciente y no sabemos qué le pasó. No sabemos si estaba ingiriendo algún alimento o algo. También se atragantó y simplemente lo vemos ya desmayado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y esto sirve mucho también para los lugares confinados, ¿no? Que tengan poco espacio disponible para hacer las maniobras que hemos visto, ¿no? Entonces, un paciente ya está en el piso, ¿sí? Recostado, boca abajo, boca arriba, como lo encontremos. Vamos a colocarlo en la posición de cúbito supino, que es boca arriba, y vamos a hacer el mismo principio, pero en una posición distinta. Entonces, nos colocamos como vemos en la imagen, utilizamos las referencias anatómicas que vimos, que era el ombligo y la coloquial o popular boca del estómago, y en medio de esas dos referencias anatómicas vamos a colocar nuestros brazos como si fuéramos a dar RCP, pero aquí en el abdomen, ¿no? Y hacemos el mismo principio de aumentar la presión con el movimiento de J invertida. En este caso sería hacia abajo y hacia arriba, ¿no? Perdón, hacia atrás y hacia arriba. Y de esta manera hacemos el mismo principio y vamos a valorar si es que el cuerpo extraño ha salido.
Aquí va a ser un poquito más complicado por la posición en la que encontremos al paciente, ¿no? Porque si ya está eh, abatido, caído en el piso, no se recomienda levantarlo ni nada porque va a estar flácido, va a tener el peso incontrolable del paciente, entonces se utiliza esta variante cuando ya lo encontramos en el piso, inconsciente. Otro caso especial que podemos encontrar es en las embarazadas o en los pacientes obesos, ¿sí? Entonces, dijimos que en la maniobra de desatragantamiento era en el abdomen, pero en las mujercitas embarazadas podemos encontrar aquí el producto, ¿sí? El bebito en el vientre. Entonces, no vamos a hacer las maniobras de desatragantamiento en el abdomen, sino en el tórax, ¿sí? Porque podemos llegar a causar algún tipo de daño al feto, al bebito. Y en los obesos es igual, porque toda esa capa lipídica, toda esa grasa que tiene en el abdomen va a dificultar mucho el principio de aumentar la presión intratorácica con la maniobra de desatragantamiento. En pacientes obesos extremos o mórbidos, sí, vamos a utilizar en cambio esta maniobra que hemos visto, esta variante de la maniobra de desatragantamiento para los pacientes obesos extremos. Bien, si nos encontramos solos también puede llegar a pasar, ¿no? Ahora, si estamos en una situación de un ambiente laboral en el que hay un elemento volátil, un gas, algún tóxico o presencia de algún elemento como monóxido de carbono, pues difícilmente vamos a poder reaccionar porque vamos a sentirnos como que estamos alterada la conciencia, mareados, nos podemos desmayar y no podemos actuar a sí mismo. Pero en un cuerpo extraño sí podemos actuar, ¿no? Porque nosotros vemos que estamos frente a un cuerpo extraño, a nosotros mismos, y podemos utilizar esta maniobra. No va a encontrarlo esto en un texto, en una bibliografía, porque no está bien descrito ni hay eh, respaldo científico que mencione que es efectivo. Sin embargo, hay un grupo de bomberos en Estados Unidos que promulga mucho esta maniobra y que se ha mencionado que puede funcionar bastante bien. Utilizando el espaldar de una silla, mismo principio, mismo punto anatómico, y hacemos que el respaldar de la silla funcione como la maniobra de desatragantamiento, aumentando la presión intraabdominal y la intratorácica. O hacernos a nosotros mismos la maniobra, ¿sí? Si bien es cierto, a nosotros mismos va a ser un poco complicado, pero se ha descrito por este grupo de bomberos que puede llegar a ser eficaz, ¿no? ¿Y qué pasa con los pacientes de silla de ruedas? Pues mismo principio. Vamos a colocar detrás de la silla y vamos a hacer en conjunto con el espaldar de la silla de ruedas. Bien, entonces para finalizar vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto, principalmente del cuerpo extraño, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? El reconocimiento, la señal universal que habíamos mencionado, que es llevarse las manos hacia el cuello. Vamos a preguntarle al paciente si es que se está atragantando, si tiene un cuerpo extraño, y dependiendo de esto vamos a definir si es incompleta o completa. Si es incompleta, animamos al paciente que tosa, que puede hacer las maniobras de darle las palmadas en el pecho, en la espalda del paciente, y vamos a colocarlo el tronco hacia adelante, ¿no? Y en la completa hacemos la maniobra de desatragantamiento que ya hemos visto, como la posición de las manos y la posición del primer respondiente. En niños solo es la variante más que nada por la altura del niño. Y en lactantes, pues la maniobra de colocar sobre el pecho, sobre el brazo y hacer las 5 palmadas, mencionándole al cuidador o a la madre que estas palmadas fuertes y firmes le van a servir al paciente para sacar el cuerpo extraño, ¿no? Luego pasamos hacia el otro brazo y damos las compresiones torácicas, simulando el mecanismo de la tos con esta compresión, ¿no? Y em, hay ciertas indicaciones para poder detenernos en cuanto a las maniobras de reanimación cuando ya tengamos la expulsión del cuerpo extraño, ¿no? Entonces, nosotros ya valoramos, ya hicimos las maniobras y vimos que salió el cuerpo extraño. Entonces, esto ya es una indicación para detenernos, pero
el manejo continuo. Es decir, vamos a llamar al servicio de emergencias médicas para que revaloren a ese paciente, ¿no? Mencionar que se le hizo esta maniobra, que estuvo tanto tiempo sin oxígeno, que si tuvo en algún momento alteración del estado de la conciencia. Vamos a detenernos si ya tenemos una respiración, ¿sí? Pero aquí es importante mencionar que debemos ver si es que ha salido el cuerpo extraño, porque muchas veces estas maniobras acomodan el cuerpo extraño dentro de la vía respiratoria, ¿no? Entonces tal vez ya no estaba solo en la tráquea, sino se seleccionó uno de los bronquios principales, puede ser el derecho, principalmente por lo que les dije, las características anatómicas, ¿no? Que es más verticalizado, es más ancho, ¿sí? Entonces los cuerpos extraños se favorecen en que vayan a ese bronquio, ¿no? Entonces, si respira, debemos ver que el cuerpo extraño efectivamente haya salido, porque muchas veces se queda acomodado en algún lugar de la vía respiratoria, el paciente respira, empieza a respirar de forma no normal, pero sí adecuada, pero el cuerpo sigue ahí, el extraño sigue ahí en la vía respiratoria, entonces debe ser valorado por un personal o médico o paramédico. Y cuando tenemos la inconsciencia. Pero aquí no es que detenemos todas las maniobras, sino cambiamos al algoritmo de RCP. Perdón, chicos, aquí tenía una... Bien, chicos, entonces no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Yo sé que existen muchas de las causas para que un paciente tenga alguna alteración de la vía respiratoria, que tenga una parada respiratoria, ¿no? Como les comenté, puede haber situaciones, como nos mencionó el compañero, que son más relacionadas a los diferentes tipos de ambientes laborales que tenemos. Sin embargo, esta por datos epidemiológicos nos menciona que la prevalencia es mucho más alta, ¿no? Ustedes creerán, no creerían que esto es muy frecuente, muy frecuente, ¿no? A diferencia de alguna picadura de un insecto que pueda causar un angioedema en el cuello y que tenga una parada respiratoria, o un intento autolítico, como les mencioné, y que el paciente inhale monóxido de carbono o algún gas tóxico letal, ¿sí? Cualquiera de esas situaciones, como les he mencionado, el primer manejo es retirar del lugar donde está ese elemento tóxico y continuar con las maniobras básicas que les he mencionado. Activar el servicio de emergencias médicas, utilizar un dispositivo de barrera, dar las ventilaciones de rescate una cada 6 segundos por 2 minutos y revalorar. Y a ver si es que sigue en una parada respiratoria o una parada cardiorrespiratoria y dar el manejo adecuado. Veo que tiene Rafael la mano arriba. Rafael, ¿tienes alguna pregunta? Sí, buenas noches. Por favor, Pregunta. ¿cuál sería el suero contra, hablemos, las alergias cuando existe este proceso que desencadena el que se quede sin respiración cuando les pican las abejas? ¿Cuál sería el medicamento apropiado para eso? Ya. Eh, bueno, esto es importante mencionarlo, ¿no? Que el uso de medicamentos en primeros auxilios está un poco controvertido, ¿no? Sin embargo, si es que ustedes reciben en su en su área de trabajo alguna capacitación para este tipo de, de situaciones, pues está muy bien, ¿no? Pero bueno, se les va a mencionar que uno de los medicamentos para los tipos de alergias, y más que nada, hay que definir un poco bien eso, ¿no? Porque si hablamos de una alergia, ¿sí? Que puede manifestarse simplemente lesiones en la piel, algún rash, la piel se torna roja o aparecen lesiones, moretones o cualquier otro de manifestación en la piel, esa es una alergia, ¿no? Sin embargo, hay situaciones un poco más emergentes, más urgentes, ¿no? Que sería que pueda presentarse este angioedema que les mencionaba, ¿no? Que por una picadura de algún insecto puede desencadenar nuestro cuerpo una respuesta inflamatoria aquí en el cuello, ¿no? Que se conoce como el angioedema. El medicamento por elección, sí, es la epinefrina,
¿sí? Es del nombre del medicamento, pero básicamente es la adrenalina. ¿Qué hace esto este medicamento? Pues em, eh, eh, em, se me fue la palabra. No es restituye, es bueno, combate todos estos procesos inflamatorios que están ocurriendo en todo el cuerpo, principalmente en el cuello, ¿no? Entonces, la aplicación de una ampolla de epinefrina de forma intramuscular eh, es suficiente con, eh, se me fue la palabra, para combatir este proceso de alérgico, ¿no? Cuando una alergia es mucho más complicada, se conoce como un shock anafiláctico, ¿no? Un proceso anafiláctico. Esto puede producir el angioedema y la parada respiratoria, ¿no? Entonces, la elección del medicamento será principalmente la epinefrina. No sé si contesté tu pregunta ahí. Y sí, ¿Estuvo más muchas claro? gracias. Pasa de que tuve un incidente que estuve Ok. trabajando, pero por fortuna estuve cerca de una farmacia. Ujú, Entonces, recuerdo de que me picaron abejas, pero en cuestión, no sé, unos 6, 7 minutos, ya no podía respirar porque eh, tenía tapadas las vías respiratorias y completamente inflamado. Entonces, me acuerdo que me pusieron una inyección y también una tableta sublingual. Entonces, por eso me quedé con esa duda, no supe qué me pusieron. Y creo que como a la hora ya podía respirar normalmente, porque fue así rapidísimo que ya no podía respirar. Por eso era mi ya. duda. Muchas gracias. Muy bien, sí está bastante bien. ¿Y tú perdiste la conciencia tal vez, Rafael? No, no, todo el momento estuve consciente, pero ya me empezaba a desesperar porque ya no podía respirar, ya se me dificultaba bastante. Hablemos la campanilla que decimos, como que Ujú, se inflamó y ya no podía permitir el paso del aire. Era como que si me ujú. estuvieran ahorcando. Entonces, fue desesperante, pero por fortuna, ya digo, había esa farmacia cerca, entonces el médico que estaba ahí me puso una inyección y me puso una pastilla, una sublingual que me ayudaron. Ya, muy bien. Sí, bueno, el medicamento que les menciono es para realmente situaciones muy similares a las que me dices, en las que tengo el alergeno, la picadura de insecto e inmediatamente empieza este proceso de angioedema, el cuello se comienza a cerrar porque se inflaman todas las estructuras del cuello, ¿no? Entonces, es importante mencionar que para estas situaciones emergentes, que son inmediatas, ¿sí? Que la reacción alérgica es inmediata, sirven este tipo de medicamentos. Ahora, hay otros medicamentos también que sirven para reacciones alérgicas que no son tan inmediatas, ¿no? Que son antihistamínicos, se conocen, ¿no? Es el grupo farmacológico de los que que combate las reacciones alérgicas, ¿no? Sí, pero la epinefrina sí es para situaciones realmente de emergencia, que si no se le coloca el paciente va a tener un, un final muy desastroso, ¿no? Bien, chicos, otra pregunta, tal vez, alguna duda que haya quedado, que haya surgido. Sí, Doc, buenas noches, compañeros, buenas noches. Una ¿Cómo consulta. estás? Yo alguna vez en obra tuve un tema de que alguien se atragantó, bueno, se atoró, se atragantó con líquido. Ujú, Entonces, ya, no sé si es la misma forma de extraer los líquidos, porque por ahí llegó alguien a golpearle la espalda y le daba golpes, golpes y salió pues un montón de líquido de la garganta, ¿no? Pero él ya ujú, estaba ya rojo, morado y tampoco podía, uno supuestamente piensa, ¿no? Que el líquido pasa y resbala y se fue, pero no ujú. sé por qué se le atragantó, no sé qué es lo que pasa o qué es lo que sucede. ¿Y es la misma forma o qué? O el procedimiento es diferente? Disculpe, doctor. Sí, es una muy buena pregunta porque ¿quién no se ha atorado con agua alguna vez? Entonces, es muy buena pregunta. El manejo sigue siendo el mismo. Eso es la respuesta corta. Pero ¿qué pasa con el agua? El agua, cuando nosotros, o algún líquido, ¿no? No específicamente el agua, algún líquido nosotros ingerimos y va a la vía respiratoria, ¿qué pasa?
y por eso les puse esta diapositiva, nuestras estructuras anatómicas de la vía respiratoria tienen, para que me lo entiendan, por dentro, ¿no? En la mucosa de la vía respiratoria tienen pelitos, se los conoce como cilios. Estos pelitos en contacto de cualquier, incluso partícula, eh, comienzan a reaccionar, ¿sí? ¿Y cuál es la reacción en presencia de cualquier objeto, cualquier partícula? No se diga más con un objeto extraño, ¿no? Empieza a desencadenarse un mecanismo de defensa que es la tos, ¿sí? La tos es un mecanismo de defensa. Si hay un cuerpo extraño en la vía respiratoria, la tos lo que hace es tratar de sacarlo, tratar de sacarlo, tratar de sacarlo. Es cuando estamos enfermos, cuando tenemos una gripe de esas que te mandan a la cama y que estás con mucha secreción, con mucha flema. La flema se origina en estos vías, en estos tubitos, para que me entiendan, de la vía respiratoria, en los bronquios, los bronquiolos, los más pequeñitos, y ese moco se va acumulando y llega hasta estos bronquios principales donde se llegan en contacto con estos receptores, estos cilios. Entonces se provoca el mecanismo de la tos. Entonces, si con partículas muy pequeñas puede desencadenar este tipo de respuestas, imagínate con un líquido que esté discurriendo por toda la vía respiratoria, por toda la tráquea, va a desencadenar un mecanismo de la tos increíble. Entonces, ¿qué pasa con el líquido si es que llega hacia los pulmones? Eh, una de las manifestaciones que tú has mencionado es que se vuelve azul. La persona se vuelve azul, la carita, como vimos del recién nacido, la carita se vuelve azul, los labios se vuelven azules, porque el agua está en, en los alvéolos, ¿sí? O sea, habíamos mencionado que aquí en los pulmones, al final de todo este recorrido de la vía respiratoria, se llega a unos sacos, unos pequeños sacos que se llaman alvéolos. Esos sacos están vacíos, o sea, no tienen nada, ahí solo hay aire. Si nosotros llenamos esos sacos que deberían estar vacíos con agua, el intercambio gaseoso no va a formarse, no va a ser de forma adecuada, ¿sí? Entonces va a estar ahí sonando como cuando nosotros soplamos en un vaso de agua, un vaso de jugo, lo que sea, y salen esas burbujitas. Así mismo va a estar pasando en el pulmón del paciente, con líquido en los pulmones, en los alvéolos. Entonces el paciente trata de respirar, pero van a formarse como cuando soplamos en un vaso de agua, ¿no? Entonces esas burbujitas que impiden que, que el intercambio gaseoso. Por eso tu compañero de trabajo estuvo así azul, porque no hubo intercambio gaseoso. Ahora, si es mucho líquido, si es demasiado líquido por un ahogamiento, por ejemplo, que también es una de las causas de parada respiratoria, eh, el manejo es dar las ventilaciones de rescate, ¿sí? Em, no todos los no todo el pulmón va a estar lleno de agua, ¿no? Porque el agua por gravedad va a irse hacia las bases de los pulmones, ¿no? Entonces, aquí tenemos el ápice, es decir, la parte superior del pulmón, esa va a estar sin agua, porque el agua por gravedad va a ir hacia el fondo, ¿no? Entonces, las maniobras de ventilaciones de rescate van a hacer que ese aire que ustedes envíen, ¿sí? Por las respiraciones de rescate lleguen a esos alvéolos que están sin líquido, ¿no? Pero si la ventilación, el intercambio gaseoso, la oxigenación de esa persona va a estar muy comprometida si es que está mucho líquido en los pulmones por un ahogamiento. Ahora sí es porque se tomó un vaso de agua y se atragantó y se fue hacia la vía respiratoria, va a tener molestias, principalmente por la tos, porque todo en la vía respiratoria tiene este mecanismo de que si hay algún cuerpo extraño, va a empezar a toser, ¿no? Pero ese líquido en poca cantidad difícilmente va a llegar hacia los alvéolos, estos pequeños sacos que les digo, y van a provocar algún tipo de consecuencia más grave al paciente. Pero si es por un ahogamiento, por ejemplo, ahí sí se debe hacer las maniobras que hemos visto en esta charla y activar el servicio de emergencias médicas y llevar a ese paciente
porque esa agua en los pulmones debe manejarse de una forma más específica y más complicada. Entonces, no sé si estuvo más claro ahí tu Sí, pregunta. muchas gracias, doctor. Sí, sí, gracias, doctor. Chévere. Entonces, ¿alguien más, chicos, alguna pregunta, alguna duda acerca de este tema? Bien, chicos, entonces, espero que les haya servido mucho esta charla, este webinar, que si tienen ustedes o ven en algún caso, algún momento que hay una persona que se está atragantando, a partir de este momento saben o tienen la idea de cómo podemos actuar frente a un atragantamiento o a alguna, y- alguna parada respiratoria en nuestros lugares de trabajo, en nuestras empresas, sí, podemos actuar, ¿no? Y si no tenemos aún formado un equipo de respuesta para nuestra, nuestra empresa, pues tener la predisposición de iniciar o conformar un equipo de respuesta, ¿no? Y también si se puede implementar este tipo de mascarillas, este tipo de implementos, de dispositivos de barrera que van a servir para manejar una vía respiratoria de mejor manera, también impulsar la adquisición de estos dispositivos. No son, no son muy costosos y son muy beneficiosos para una persona en una situación de emergencia. Bien, chicos, esta ha sido la charla que les he presentado el día de hoy. Espero que les haya servido y hayan tenido, agregado un poquito más de conocimiento para su vida diaria. Y les felicito mucho por estar aquí, porque están una noche, a las 8 de la noche, adquiriendo conocimiento para atender una emergencia respiratoria en este caso. ¿Sí? Bien, si no tenemos ninguna otra duda, Muchas pues gracias, doctor. lo podemos dejar aquí y tengan una bonita noche. Muchas gracias, Perfecto, chicos. Por doctor. Muchas gracias. Hasta Muchas luego, gracias, chicos. Muy doctor. amable, Gracias, doctor. doctor. Muchas gracias. Gracias, Hasta Gracias, luego, profe. doctor. chicos. Gracias, Que tengamos gracias. excelente. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Hasta luego.